buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Vamos a estar conversando con nuestro siguiente invitado respecto a la situación de las viviendas de nuestro país, este déficit habitacional, también cuál es la situación para la construcción de ellas, qué pasa también con la inflación, con el sueño de la casa propia, además, qué normas se han estado aprobando en la convención y que tienen que ver de una u otra manera con todo este escenario que ya mencionábamos. Me refiero a nuestro invitado con el que vamos a estar hablando todo esto, Iván Poduje, arquitecto, socio de Atisba, miembro del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Iván, ¿cómo está? Bienvenido. Hola Patricia, ¿cómo está usted? Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Iván. Bueno, hay muchísimos temas para conversar en medio de esta crisis, este déficit habitacional. Antes de eso, y que tiene que ver con la conversación, Iván, hoy día tuvimos este dato del IPC, subió un 1,4% en abril, llegó al 10,5% en 12 meses. Pensando en que esto es directamente el tema de los precios, ¿cuán lejos ve usted o cómo ve esto del sueño de la casa propia con la situación inflacionaria que estamos viendo hoy? Bueno, si no tomamos medidas, si no cambiamos la política habitacional, evidentemente que se aleja. Eh, Esta inflación nos perjudica primero a las familias que ya pagan un dividendo, que va a subir, digamos, y que puede ser una cantidad de plata importante, pero además aleja la posibilidad de las familias que quieren comprar vivienda, porque el costo de los créditos se encarece, porque aumenta el riesgo, porque le exigen más pie. Y porque además de todo eso, los valores de las viviendas suben. Entonces yo creo que estamos en un problema hoy día que para muchos el sueño de la casa propia se está transformando en una pesadilla y eso tenemos que corregirlo. Bueno, y además del tema de la inflación, estamos viendo otras cosas, por ejemplo, el quiebre de stock para los materiales de construcción, la falta de terreno, todo lo que está sucediendo con la mano de obra, donde, por ejemplo, la Cámara Chilena de Construcción ha dicho que no están logrando conseguir la cantidad de trabajadores para construir. ¿Cuál es el escenario hoy para poder revertir o enfrentar este déficit habitacional de 640.000 viviendas que tenemos en Chile, Iván? Lo primero es buscar alternativas. Obviamente, si es que nosotros construimos todas las viviendas con el sistema que hemos usado hasta la fecha, va a colapsar la mano de obra, los materiales que ya vienen caros por el aumento de la demanda de afuera van a seguir subiendo y eso se va a traspasar a precio. Y hay dos soluciones para revertir eso. La primera es fortalecer la vivienda prefabricada en serie y, digamos, aprovechando la tecnología que tenemos en las universidades y eventualmente la madera. Y segundo, la autoconstrucción asistida, que es posible de encabezar en la medida que tú cambies la lógica que existe hoy día de entregar una casa terminada y puedes entregar un terreno con un valor que permita a una autoconstrucción asistida. La autoconstrucción asistida, para que se entienda, es que tú postulas a un fondo que te permite a ti construir tu vivienda, que es lo que hacen muchas familias hoy día cuando amplías su vivienda sobre una base que se entrega. O comprar una vivienda modular y prefabricada. Eso es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, en este punto que usted menciona, que podría ser una solución, el tema de las casas prefabricadas, en Chile tenemos la capacidad hoy para generar la cantidad de casas prefabricadas necesarias para hacer frente a ese déficit habitacional. No la tenemos porque la demanda es baja, pero yo creo que tenemos que hacerlo. O sea, ¿tenemos la capacidad de hacerlo? Tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Tenemos la tecnología? Sí, hay empresas que lo hacen ya y podríamos potenciar empresas, de hecho, regionales que se dediquen a la producción de viviendas prefabricadas. Es una industria que puede crecer mucho más si es que el Estado tiene una política que la apoye de innovación, de subsidio en una primera etapa, y eso nos va a ayudar a reducir los precios y a masificar el acceso a la vivienda, que es lo que necesitamos. Bueno, el gobierno se propuso crear 260.000 viviendas en los 4 años que va a estar en la moneda. ¿Cómo ves esa meta? ¿Cuán posible es hoy, pensando en este escenario que ya comentábamos, que parece para muchos como una especie de tormenta perfecta? Bueno, si seguimos haciendo lo mismo que hemos venido haciendo, va a ser muy difícil o casi imposible. Pero el ministro Monte ha dicho, y estoy de acuerdo con él, que tenemos que explorar nuevos mecanismos. Y uno de los mecanismos fundamentales, Patricia, es pasar del concepto de entregar un departamento, una vivienda terminada, a entregar un terreno, un sitio, que es por lo demás lo que muchas familias quieren, que no quieren seguir viviendo en departamentos pequeños o en departamentos hacinados. Si nosotros entregamos un sitio y además apoyamos la vivienda prefabricada y la autoconstrucción asistida, podemos de esa forma generar un stock más rápido, más barato que el que existe hoy día. O sea, se puede, es posible esa meta de 260.000 viviendas en 4 años. Es posible en la medida que innovemos, en la medida que, digamos, fortalezcamos métodos alternativos a los que existen hoy día,
Problema de terrenos no hay. El fisco tiene terreno, los privados tienen terreno, hay normas que los tienen congelados, normas que se pueden simplificar, pero lo que nosotros no podemos hacer es seguir como estamos. Si nosotros seguimos como estamos hoy día y no innovamos en los mecanismos, evidentemente que no vamos a poder cumplir con esa meta. Y ahí, ¿cómo ve, Iván, cuál es el mayor desafío para el ministro Carlos Montes? Porque no solo está el tema del déficit habitacional, también está el de los campamentos, el de las personas que hoy en día están en situación de calle. Bueno, eso tiene que ver también con el Ministerio de Desarrollo Social, pero son muchos los factores. Entonces, a su juicio, como arquitecto, como experto, además fue asesor en el gobierno anterior, ¿cuál cree que es el mayor desafío para el ministro Montes? El mayor desafío es reducir la lista de espera de las familias que están esperando casa. ¿Ya? Para que tengas una idea, Patricia, hoy día una familia que postula los programas habitacionales espera en promedio 8 años. Y una familia de clase media que va al crédito hipotecario, con este aumento de las tasas, puede esperar hasta 10 años. 10 años es mucho tiempo, 8 años es mucho tiempo, sobre todo para las familias de clase media que tienen que esperar ese tiempo arrendando viviendas pequeñas a precios abusivos o viviendo hacinados y allegados. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es reducir la lista de espera. Y para reducir la lista de espera tenemos que aumentar la velocidad en que se construyen las viviendas, Patricia. Y para eso es clave diversificar las formas de construcción, que es lo que te comentaba anteriormente. Y yendo un pasito antes, Iván, ¿por qué perdimos esa capacidad que en algún momento demostramos? Yo recuerdo, después del terremoto, Chile construyó cerca de 100.000 viviendas al año después de que pasó eso. Entonces, ¿qué pasó en nuestra historia, en nuestra trayectoria, que no seguimos en esa tendencia y finalmente la cantidad de familias en campamentos se disparó y así también los números que tenemos hoy con el déficit habitacional? Dos cosas pasaron. La primera es que subieron los precios de los terrenos y de los materiales, ¿ya? Y eso, con un presupuesto que es el mismo o que crece menos, reduce el número de viviendas. Pero también, Patricia, el segundo factor es que la burocracia ha aumentado considerablemente. Hoy día una familia que postula un programa del Servio puede esperar 3 años solamente en tramitación de permiso. Y en el caso de las regiones como Santiago o Concepción, además tienen que ingresar al sistema de evaluación ambiental el proyecto. Y en algunos casos tienes que cambiar la densidad del terreno porque no permite construir viviendas sociales. En todos esos trámites puedes pasar 4 años. ¿Qué se hizo en el terremoto? Un decreto de emergencia que permitía reducir esa burocracia. Teníamos que hacer eso, dada la crisis que hoy día enfrentamos. O sea, hoy están las condiciones como para también hacer un decreto de emergencia. Bueno, el ministro ha declarado que estamos en una emergencia habitacional, yo estoy de acuerdo con él 100%, y por lo tanto tenemos que reducir todos los trámites innecesarios que hoy día existen en el Servio, en los municipios, en el Servicio de Evaluación Ambiental, que demoran el proceso de diseño y evaluación de las viviendas. Eso es indudable. Si nosotros seguimos con 3 años en promedio, a la familia estamos diciendo que va a tener que estar 3 años solamente por la burocracia de algo que se podría hacer en 6 meses. Entonces, obviamente que los mecanismos no solo es diversificar el tipo de vivienda, acceder a mayor cantidad de terreno, sino que además reducir la burocracia y todo eso se puede hacer. Iván, hablamos de los campamentos, del aumento de las personas en esta situación, pero también paralelamente estamos viendo que en muchos barrios residenciales, incluso donde las personas viven en sus casas, en sus departamentos, había una especie de deterioro en la vida de barrio, el aumento de la violencia, lo que veíamos, por ejemplo, el otro día en Makes. ¿Eso cómo se enfrenta también? Y ahí nos pasamos a otro tema que tiene que ver con el barrio, que efectivamente hoy día nosotros tenemos en las ciudades chilenas. Nosotros hemos calculado que alrededor de un 10-12%, dependiendo de la ciudad, en altos pisos mucho más, de sectores que están, no diríamos que abandonados, pero que están descuidados por el Estado, donde el Estado se retiró de sus funciones más básicas, que es entregar protección, entregar seguridad y mantener los bienes públicos, plazas, calles, etc. En este 10 o 12% las familias viven en entornos muy inseguros, en viviendas que están en mal estado efectivamente porque se han deteriorado muy rápido. Los espacios públicos están tomados y son lugares inseguros para los niños. Y agrégale otra cosa, Patricia, que en la pandemia esos niños estaban encerrados sin poder ir a la escuela y por lo tanto el estrés que tuvieron todas esas familias fue enorme. Entonces, evidentemente que tenemos un problema ahí de entorno, le llamamos nosotros de entorno, de barrio, que es distinto al de la vivienda, que tenemos que resolver con estrategias que son distintas también. Usted menciona que el Estado se retiró. ¿Eso a Sí, partir de cuándo empezó a verse? ¿Y por qué pasa? ¿Cuál es el análisis que se hace del mundo de la arquitectura también? mira,
hay un reporte que hizo CIPER el año 2006, donde identificó alrededor de 80 zonas que ellos llamaban ocupadas, que son zonas que tienen niveles de control territorial de bandas, barras bravas, narcotráfico muy alto. CIPER actualiza este estudio año 2022 y se da cuenta que se duplicaron esas zonas. En Atisba hemos hecho 3 reportes de barrios críticos con información del Ministerio Público y hemos visto que hoy día 1 millón de capitalinos viven en estas zonas. Entonces, esta retirada, este repliegue del Estado, yo diría que tiene por lo menos 15 años y se agudiza considerablemente en el estallido social. ¿Cómo se recupera entonces? ¿Cómo volver a ser presente al Estado en ese lugar sin generar enfrentamientos como los que vimos la otra vez en Barrio Meix? Ya, lo que vimos en Barrio Meix es una disputa entre 2 bandas. Ojo, vimos una disputa entre Claro, bandas. me refiero en el fondo como cuando uno quiere hacer retornar el Estado, ya que estamos en esa conversación, y ve que hay personas que ya están armadas y que defienden, independiente de quién haya sido el enfrentamiento, en el fondo esa es la vía de defensa. ¿Cómo volver a posicionar al Estado dentro de estos barrios donde usted decía que en el fondo el Estado se ha ido? Se parte de los niños, se parte de las jardines infantiles, se parte de las salas cunas, se parte de los gimnasios y las áreas deportivas. Eh, ¿En qué sentido? En que incluso los barrios más complejos, nosotros estamos trabajando en el barrio Irene Frey de Conchalí, un barrio yo diría que está, no sé si en un 100%, pero un 80% controlado por narcotráfico. Pero incluso las bandas tienen a sus niños en el jardín y la escuela. Cuando tú mejoras los entornos donde están los niños, primera infancia, colegios, secundarios, áreas deportivas, y no solo construyes los edificios, sino que los mantienes, tú haces una primera avanzada del Estado para recuperar el terreno perdido, que ofrece esperanza a los niños, oportunidades de educación. Hay una segunda que tiene que ver con la salud primaria, consultorio, centros de salud mental, para atender a los jóvenes que están o caen en esas redes. Y la policía también, pero no solo la policía, ¿te fijas, Patricia? Porque acá el problema que tenemos nosotros es que si hacemos un operativo como lo de la Legua, donde llegan 300 PDI disfrazados de SWAT, digamos, de una sola vez, eso no va a funcionar. Eso genera una reacción violenta de los vecinos que viven en un entorno ya muy violento. Tenemos que partir decididamente, pero como te digo, con una estrategia de acupuntura que tenga el pilar de la infancia y el deporte como ejes centrales. Claro, igual esas soluciones, me imagino que los resultados se ven en el mediano largo plazo. Y uno ha visto, por ejemplo, en el último tiempo, la decisión que se tomó de hacer este cierre perimetral al Parque Los Reyes para evitar que muchos hechos de violencia que se estaban dando, de delincuencia, se evitaran. ¿Eso qué le parece, esa decisión? Estamos por eso, por lo que me dijiste antes, que es del largo plazo. No, porque en el fondo esta decisión del cierre perimetral es algo inmediato. Y lo otro, uno podría ver Sí, los a ver, resultados en mediano o largo plazo. ¿Qué le parece cuando, estas decisiones más de ahora? necesitamos soluciones ahora. Necesitamos soluciones ahora. Tú vas a cualquier barrio, a José María Caro, a la población San Gregorio, a Forestal Alto en Viña del Mar, a la población de las Américas en Talca. Y lo primero que te dicen los vecinos, necesitamos seguridad ahora, necesitamos espacios mejores ahora. Y eso es lo que a los políticos y a algunos intelectuales les cuesta entender, Patricia, porque no conocen esa realidad. Entonces, yendo a tu pregunta, ahora necesitamos soluciones, en meses y no en años. El cierre del Parque de los Reyes es algo que va a ayudar, sin duda. Además, es algo que se hace en todos los parques nuevos. Todos los parques nuevos vienen con cierres perimetrales, porque los vecinos lo exigen así. Pero nosotros tenemos que ponerle sentido de urgencia y rapidez también al despliegue del Estado en estos barrios que están ocupados. Y en ese contexto, Iván, ¿qué le parece este llamado que hizo el presidente Gabriel Boric a hacer un acuerdo en contra de la violencia y de su aumento? Me parece que si ese acuerdo no tiene un plan de acción y un plan de inversión donde se detallen qué barrios se van a mejorar, con cuántos recursos, qué sitios se van a mejorar, sirve de poco. O sea, las declaraciones ya no sirven de nada si no tienen un plan de acción. Lo que hoy día requieren los vecinos es, primero, que el gobierno se despliegue en el terreno o el territorio, como se dice ahora, que escuche los dolores de las personas y sus aspiraciones y que defina un plan de acción para que vean resultados en meses y años, pero no en años. ¿Te fijas? Eso es clave. Y por lo tanto, todos estos acuerdos entre políticos no van a servir de nada si no hay una bajada territorial
que muestre cambios hoy día en los barrios más afectados. Y desde su vereda, desde la arquitectura y precisamente esa bajada territorial, ¿qué podría ser, por ejemplo, una muy buena primera acción para ese acuerdo? Una muy buena primera acción sería definir lo que hemos llamado nosotros una estrategia de acupuntura urbana, que el nombre no es nuestro, es de un arquitecto brasileño que se llama Jaime Lerner, que detecte o que identifique, nosotros ya identificamos 75 puntos en el Gran Santiago que tienen la particularidad de concentrar algunos servicios ya en mal estado y que atienden a una población que está abandonada. Y tomar esos 75 puntos y concentrar ahí una inversión para construir gimnasios, piscinas, nuevos jardines infantiles, para llenarlos de colores, para cambiar las luminarias, para aumentar la cobertura de 3G o 4G de las antenas, que además se pierde, porque acá, Patricia, no es solo el entorno el que se deteriora, también la señal de los celulares cae, también las luminarias tienen menor efectividad. Si nosotros hacemos esa operación de acupuntura urbana en 75, en 100 puntos, y distribuimos ahí 500 proyectos, proyectos de tamaño medio, que pueden tener resultados en meses o en un año, año y medio, vamos a tener un cambio de la percepción y también en la sensación de los vecinos de que viven en una ciudad más integrada. Iván, por último, para cerrar, toda la conversación que hemos estado teniendo y los problemas del día a día que se ven en los barrios, en las personas que en estos momentos no tienen una casa, viven así nada, se enmarca en este proceso constituyente que vivimos. Queda poquito, se han ido aprobando distintas normas que tienen que ver con la vivienda, por ejemplo, derecho a la vivienda digna y adecuada. ¿Cómo lo ves? Completamente, a ver, para decirlo en simple, volvamos a tu pregunta anterior, Patricia. Las personas necesitan soluciones ahora. Es súper fácil decir que vamos a esperar porque las reformas toman tiempo cuando tú tienes un barrio tranquilo, cuando no te toman la escuela, cuando no hay balazos ni balas locas. Y que eso ocurre generalmente con aquellas personas que están esperando grandes reformas estructurales. Hay que caminar y mascar chicle a la vez. Entonces, la constituyente, una vez que se apruebe, si se aprueba, tiene que transformarse en leyes, que tienen que aprobarse en el Congreso, luego en reglamentos, esos reglamentos en programas, esos programas en proyectos. Esos son 7 años. No tenemos 7 años. Por lo tanto, yo creo que podemos garantizar todos los derechos que queramos, necesitamos soluciones en meses, 18, 20, 40 meses, mientras se trabaja la Constitución si es que se aprueba. No son excluyentes, Patricia, pero a mí me preocupa la atención excesiva que se le da a estos derechos y el descuido que se le da a las acciones, que son los que requieren los vecinos para ver resultados ahora. De todas formas, el que ahora esté, pueda estar en la Constitución y que en este momento en la que tenemos hoy no exista, ¿lo ve como una buena señal? Lo veo que es indiferente, porque tenemos el caso de Buenos Aires, de Argentina, por ejemplo, donde el derecho a la vivienda digna está consagrado en la Constitución y en Buenos Aires tiene hoy día casi un 40% de la población sin alcantarillado, tiene 200.000 familias viviendo en villas miserias, tiene un conurbano repleto de problemas, por lo tanto, no garantiza nada. A ver, lo que te quiero decir es que yo no estoy en contra de que se garantice el derecho a la vivienda digna. Qué bueno, y ojalá que se le pongan más cosas, pero a mí me preocupa el corto plazo, porque hoy día las personas necesitan soluciones en el corto plazo, ¿ya? Y no pueden esperar 7 años hasta que esta constitución esté operativa, si es que alguna vez, además, cuando esté operativa es vinculante con todo lo que prometió. Iván, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Gracias, Patricia, que esté muy bien. Igualmente, buen fin de semana. A todos ustedes que nos Igual a ti. están viendo, los invitamos a quedarse con nosotros aquí informándose en emol.com.